Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en este espacio en el que vamos a estar hablando acerca del tema del aprendizaje a través de las imágenes. En este momento, entonces, vamos a tener la oportunidad de hacer un recorrido por algunos postulados teóricos que nos reflejan la importancia del uso de las imágenes dentro del aprendizaje. Y tenemos que saber que estas nuevas generaciones utilizan las imágenes para todo, para aprender, para comunicarse, tienen un impacto en lo social y sobre todo en su desarrollo cognitivo. Entonces, en este sentido, tenemos que entender que las imágenes juegan un papel realmente importante. Anteriormente estábamos acostumbrados a leer textos prolongados, largos, planos, sin el uso de imágenes. Hoy en día nuestros jóvenes consideran que eso es aburrido y pierden el interés cuando presentamos un texto de esta forma. Entonces, de esta manera podemos decir que la lectura ha dado un giro, ha dado un vuelco importante, y ahora la lectura de imágenes también es parte de la comprensión de un texto, ¿verdad? Y de ahí la importancia de incluirla como un elemento esencial dentro del aprendizaje. Entonces, nuestra temática, que va a ir dirigida a este postulado de cómo se aprende a través de las imágenes, se va a basar en la teoría de Richard Mayer. Richard Mayer es un psicólogo educativo que trabaja en la Universidad de California y que tiene más de 30 años de experiencia en investigaciones relacionadas con la psicología cognitiva. Su enfoque ha sido entender cómo el cerebro humano va construyendo la cognición y sobre todo se ha enfocado en estas últimas generaciones, cómo ellos van desarrollando su pensamiento y cómo construyen el aprendizaje utilizando las imágenes. Entonces, a partir de la teoría de Richard Mayer, se creó la teoría del aprendizaje con multimedia, que estudia el uso de la tecnología a favor del aprendizaje. Como les decía anteriormente, Mayer tiene más de 30 años de investigación de las diferentes teorías cognitivas, entonces ha retomado como los postulados de las principales teorías cognitivas y las ha aplicado a su propia teoría relacionada con el uso de la tecnología. Él enfatiza en la importancia de los ambientes de aprendizaje en línea y también es el impulsor de lo que es la gamificación para el aprendizaje, ¿verdad? Cómo a través de los juegos la persona puede construir su conocimiento e ir aprendiendo. El objetivo que tiene esta teoría del aprendizaje con multimedia es fomentar la adquisición o construcción del conocimiento a través de la educación directa. Esto es que la persona se exponga a diferentes medios y recursos para crear su propio aprendizaje. Esta teoría del aprendizaje con multimedia desea establecer cómo podemos enseñar a las personas para que transfieran lo aprendido a nuevas situaciones. Entonces, él dice que todo lo que es multimedia o el uso de la tecnología se constituye en un medio muy importante para que la persona recabe la información que necesita y haga todo el proceso cognitivo necesario para crear nuevos aprendizajes. Entonces, el uso del texto y de la imagen cobra una gran relevancia en todo lo que es la memoria, ¿verdad? Y en una primera instancia, entonces, tendríamos la memoria sensorial, que va a ser aquella que va a recabar esas imágenes y ese texto en primera instancia, ¿verdad? Posteriormente, cuando la persona comienza a integrar el texto y las imágenes que obtuvo a través del recurso que estamos presentando por medio de la tecnología, la persona entonces va a ir codificando y decodificando a la vez esa información de texto y de imágenes para incorporarla con todo lo que se relaciona con sus conocimientos previos.
y entonces ahí se va ampliando cada vez más y más la memoria de trabajo. Y esta información que llega a tener un impacto relevante en la persona puede quedar almacenada en la memoria a largo plazo, que eso es lo que nosotros queremos para que el aprendizaje sea significativo. Entonces, esta teoría incluye algunos principios relevantes que tienen que ver con el uso, bueno, inclusive con la selección de los recursos que vamos a utilizar para ser mostrados a la persona a través de la tecnología. Y en ese sentido es muy importante entender por qué estos principios que Mayer presenta van a ayudarnos en la labor pedagógica, ¿verdad? Como decíamos al inicio, Mayer tiene toda una fundamentación basada en su estudio de las teorías cognitivas. Entonces, cada uno de estos principios él lo ha enlazado con la forma en que el sujeto aprende mejor y con el recurso que le vamos a presentar. Entonces vamos a analizar estos principios. El primer principio es el principio de coherencia, que se refiere a excluir palabras, sonidos o imágenes que sean un poco raras, que sean extrañas para la persona. Entonces tenemos que hacer una selección, digamos, de las mejores imágenes, el mejor texto, el mejor sonido que consideremos que va a potenciar el aprendizaje. Hay un segundo principio que es la señalización. Este principio se refiere a la forma de resaltar la información importante y la estructura y organización de ese contenido, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar recursos que nos lleven a exaltar esa información que es relevante para la persona y pues de la misma forma buscar la mejor estructura y organización de ese contenido para que la persona lo vaya digiriendo. Hay otro principio que se refiere a lo que es la redundancia. Entonces, este principio dice que se aprende mejor con recursos didácticos multimedia que tengan texto e imágenes más que aquellos que poseen texto, imágenes y narrativa. Uno podría pensar, bueno, pero es que entre más recursos haya es mejor, pero resulta que aquí se puede dar la sobrecarga cognitiva. Entonces, si tenemos imágenes, texto y además narrativa, eso puede hacer que el recurso sea muy recargado. Entonces es mejor utilizar recursos con texto e imágenes. Hay un cuarto principio relacionado con la contiguidad espacial. En este principio decimos que el texto y las imágenes deben estar cerca unos de otros y no separados, ¿verdad? Cuando se pone mucho texto y después se pone la imagen, el cerebro no relaciona ambas cosas. Entonces lo ideal es que el texto esté acompañando la imagen. Otro de los principios importantes que nos da Mayer se refiere a la contiguidad temporal. Entonces el texto y las imágenes deben ir continuos y no sucesivos, ¿verdad? Es decir, deben estar presentados simultáneamente. Entonces texto e imágenes simultáneamente y no primero todo el texto y mucho después las imágenes, ¿verdad? Porque entonces nuevamente la forma en que se decodifica la información no es la idónea. Entonces ellos deben estar coincidiendo en tiempo, el texto y las imágenes. Hay otro principio relacionado con la segmentación, que se refiere al contenido multimedia que debe estar dividido en segmentos cortos, ¿verdad? Si nosotros ponemos un contenido multimedia con un texto muy largo, probablemente el interés se pierda, ¿verdad? Si presentamos un video muy prolongado, digamos un video que dure 1 hora, el interés se pierde, ¿verdad? En todo lo que es el uso de la tecnología debe ser presentado de manera dosificada, ¿verdad? Entonces no es lo mismo un video de 1 hora que 6 videos de 10 minutos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí tenemos que pensar esto como una especie de cápsulas, por así llamarlo, ¿verdad? Algo que sea dosificado, que sea más corto. Hay otro principio que se refiere al preentrenamiento y esto
está relacionado con el conocimiento previo que tiene la persona, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que la persona tenga claro los conceptos o la información más relevante relacionada con la temática antes de presentarle un contenido multimedia, ¿verdad? Entonces esto es importante, es decir, ese conocimiento previo debemos garantizarnos que la persona que va a tener acceso al contenido a través de la tecnología, pues tenga el conocimiento. Otro principio se refiere a la modalidad. Entonces Mayer decía que se aprende mejor utilizando gráficos y texto que con animación y texto juntos. Entonces hacía una reflexión con respecto a la animación y decía que la animación hay que pensarla bien, ¿verdad? No es que siempre la animación va a ser funcional en todos los casos, ¿verdad? Debe evaluarse si la animación está relacionada con el tema y qué tan pertinente es al contenido. Entonces, cualquier uso multimedia que se vaya a hacer tiene que estar relacionado con el contenido y se debe planificar pensando en cuál es la mejor forma de presentar. Ok, otro de los principios justamente se llama el principio de multimedia y dice que es más impactante el texto con imágenes que el texto solo, ¿verdad? Era lo que mencionábamos anteriormente, que un texto largo y prolongado hace que la persona pierda el interés. Mientras que si ponemos una imagen, pues este texto se convierte en algo mucho más atractivo. Otro de los principios se refiere a la personalización y esto es que se aprende mucho mejor si la persona que está exponiendo habla con un lenguaje conversacional. Esto mucho más que si se hablara con un lenguaje muy técnico o muy formal, ¿verdad? ¿Por qué este principio? Porque en tanto yo hable con un lenguaje más común para las personas que están escuchando, se crea un vínculo mayor afectivo, hay una mayor empatía, mientras que un lenguaje muy técnico, muy formal, pone una distancia con quien está escuchando, ¿verdad? Entonces tiene que ser un lenguaje comprensible y contextualizado para quienes están escuchando. Otro de los principios se refiere a la voz, ¿verdad? Si hay una narración o si alguien está presentando la información, debe ser una voz amigable, ¿verdad? No debería ser una voz muy fuerte ni estridente. Y también se han hecho muchos estudios con respecto a material multimedia o recursos que utilizan las voces robotizadas. Y ese tipo de voces el cerebro no las procesa igual que si fuera una voz amigable, en una conversación fluida y amena. Y el último de los principios se refiere con respecto a la imagen. Entonces, este principio se refiere a que se puede mostrar la imagen del facilitador para crear cercanía, digamos, con lo que se está presentando. Pero esto no es un factor determinante para el aprendizaje. Es decir, puede ser que el recurso multimedia no presente a la persona que va a hacer la narración o a quien va a mediar ese recurso, sino que esto puede ser algo optativo, pero sí en algunas ocasiones puede crear cercanía. Entonces, basándonos en todos los principios antes mencionados, es muy importante que valoremos todos los recursos que vamos a utilizar como formas de llevarle el contenido a través de la tecnología, con el buen uso de las imágenes y el balance adecuado entre las imágenes y el texto, para que esta información sea procesada de la mejor forma con los estudiantes de las nuevas generaciones, para quienes el uso de la imagen es vital, ¿verdad? Y que pensemos que tanto más logremos esta mediación con estos recursos de la forma más adecuada, más nos acercaremos a las expectativas que los estudiantes tienen de lo que es el proceso de aprendizaje, y más lograremos captar la atención de ellos en todo este proceso. Entonces, quiero invitarlos a que sigan profundizando en este tema, ¿verdad? Que sigan leyendo cada vez más y más sobre cómo la tecnología puede ser una excelente herramienta para la mediación pedagógica, y que esto sea un proceso exitoso en un camino donde todos vamos aprendiendo día con día con
el cambio tecnológico que se da con las nuevas aplicaciones que se presentan y que todas puedan estar al uso, digamos, de lo que es el aprendizaje. Muchas gracias por su atención.